días y muy bendecido momento en el que nos reunimos hoy para glorificar el nombre de Dios, y vamos a empezar con una oración. Amantísimo Señor, que Dios estás en los cielos y en la tierra, el creador de ellos, Padre, venimos ante tu presencia en esta hora, Señor, implorando, Padre Santo, tu Espíritu Santo, que sea moviéndose, Señor, en medio nuestro, Padre Santo, y que esta palabra a la cual nos vas a enseñar hoy, además de hablarnos hoy, Padre, que sea, Señor, penetrando nuestros pensamientos y nuestro corazón. Padre, hay un verso que dice: gloríese en conocerme y entenderme aquel que se quiera gloriar. Padre, ayúdanos a entenderte y a conocerte, sobre todo, Señor, en tu justicia, Padre. Gracias por los momentos que tú nos permites, Señor, estar aquí. Bendice esta radio, bendice a Canelita, bendice su ministerio en grande, Padre. Que esta palabra, Señor, sea llegando al corazón que lo necesite, Padre Santo, en especial al mío, Señor. Sí, cuánto necesito aprender de tu justicia, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos, pues, tu presencia y tu bendición en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, amén y amén. Amén. Hermanos y estimado oyente, hemos estado viendo en 2 Timoteo, ¿verdad?, que toda escritura es útil. Hemos visto para enseñar, para corregir, para redarguir, pero hoy nos toca que ver para instruir en justicia. Porque muchas de las veces nosotros no entendemos la justicia de Dios. A más de algunos de nosotros nos han preguntado si hubiera Dios, no estaría pasando las cosas que pasan en el mundo, si Él fuera justo. Pero para que nosotros podamos entender esa justicia, tenemos que ir a su Santa Escritura. ¿Se acuerdan que les digo? Toda Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos instruye en esa justicia. Uno de los versículos que me llamó la atención para este estudio fue en Deuteronomio 32:4. Y esta es otra versión que dice: la justicia de Dios, Él es nuestro protector, sus obras son perfectas, sus acciones son justas, Él es Dios de la verdad, en Él no hay injusticia, Él es justo y verdadero. Deuteronomio 32:4. Mira esta otra versión: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y es recto. Otro verso que va justo con este estudio es de Romanos 9:28, que dice: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y entonces volvemos a la de 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es útil para instruir en la justicia de Dios. El Señor, cuando nos muestra su justicia, dice en el Salmo 119:142, tu justicia es justicia eterna. O sea que Él no cambia por un momento. Su justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Dios ha hablado acerca de las escrituras que es útil, ¿verdad? Hoy vuelvo a mencionar al rey David. ¿Por qué menciono yo a este varón? Porque en él hemos visto que se han cumplido este versículo, lo hemos visto claramente. Y quiero que vayamos a la escritura de 2 de Samuel 12, del 1 al 6. Primero, va a ser hasta el versículo 12, creo que va a ser 15. Pero quiero leerles esto para que vean y entendamos cómo es la justicia de Dios. Porque vimos que él pecó. Recordemos que él mandó a matar a Urías para quedarse con la mujer de él, Betsabé. Y entonces él se queda con la mujer, o sea que adultera, ¿verdad? Y luego vimos el castigo, cómo el Señor lo redarguyó. Entonces Dios envía a un siervo que se llama Natán. Permítame leerle la escritura para que nos hable a todos. Dice 2 de Samuel 12, del 1 al 6. Jehová envió a Natán a David,
y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor del rey David. Mire, yo quiero que usted ponga atención a este último verso, porque le voy a explicar en un momento el porqué. Dice: se encendió en gran manera el furor del rey David contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él está refiriéndose a algo que él conocía en la ley. Esto se encuentra en Levítico 24:17. Y dice así: el que le quite la vida a otra persona será condenado a muerte. Esto es hablando de él, ¿verdad? Porque entonces sigue diciendo, mire, ese nada más les quería leer esa ley. Ahorita les leo el otro. En 2 Samuel 12, sigo siempre, del verso 17 al 15, del 7 al 15, dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te dije, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Miren, cuidado con tener en poco la palabra del Señor. Y sigue diciendo: a Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí viene la justicia de Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé, ahí reconoció él, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Por eso les leí Levítico 24:17. Ahora bien, ve cómo Dios manda al profeta a referirle la historia en que la ley se debía de aplicar. Bueno, cuando el rey David dice que tiene que pagar 4 veces, encontramos esa ley en Éxodo 22:1. Y esa ley 22:1 dice así: cuando alguno hurtare buey y oveja, ¿se acuerdan que el Natán le profirió acerca de la oveja? Y lo degollare o vendiere por aquel buey, por así decirlo, al que iba a la guerra, Urías, entonces el rey David dice su sentencia que se le aplicará a él mismo sin saber.
les voy a dar por adelantado la información. Él mata uno y él termina perdiendo 4 hijos. La escritura nos dice, en la que acabamos de leer, en 2 de Samuel 12:18, en esta dice: Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. En el versículo 18 de 2 de Samuel 12:18 dice: y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligiría si le dijéramos que el niño ha muerto? Ahí va el primer hijo, ¿ok? Veamos el segundo hijo. Está en 2 de Samuel 13, 28 y 29. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre. Amón era el otro hijo de David. Dice: por el vino, y al decir yo: herid a Amón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón le había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. O sea, ahí manda matar su hermano a Amón. Ese es el segundo hijo. El tercer hijo que muere es Absalón. Está en 2 de Samuel 18, 32, 33. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Allí él perdía su tercer, acuérdense de la ley. Ahora viene el cuarto hijo, Adonías. Esa está en Primera de Reyes 2:24-25. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías moriría hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benamía, hijo de Joadaya, el cual arremetió contra él y murió. Ahí el cuarto hijo muere. Para entonces el rey David ya había muerto, o sea que él no termina de ver la paga. Eso quiere decir, mis hermanos, que la justicia de Dios, aunque sus ojos no lo vean, la justicia de Dios se va a cumplir. Eso es lo que significa entender la justicia de nuestro Padre Celestial. Muchas veces nos preguntamos en nuestra vida: bueno, pero ¿y yo por qué estoy pagando esto? ¿O por qué me sucede esto? ¿O por qué a nuestra hermanita le sucede esto? Nuestros pecados, aunque esté en la ley, nosotros tenemos que recordar. Porque miren, en la ley, el rey David sabía de esto. Él había nacido 500 años después y él sabía de esa ley, de la ley de Levítico. Si se agarraba un buey o una ovejita, se tenían que reparar. Si el buey eran 5, la ovejita eran 4. Entonces cuando Natán le habla acerca de eso, él sabía exactamente a lo que se refería. Si él sabía esa ley de Levítico, bien sabía lo de los 10 mandamientos: no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, lo cual él lo había hecho. Pero entonces en esos, hermanos, hay un versículo muy clave, porque el Señor nos dice, ¿verdad?, que Él lo iba a perdonar, en el sentido que no iba a morir. Esa es la justicia de Dios. Cuando nosotros empezamos a entender que alguien pagó el precio por nuestra vida, en estos tiempos fue el Señor Jesús.
Y la promesa es que no vamos a morir eternamente, igual que el rey David, que le dijo el profeta Natán, no morirás. Pero la paga del pecado la tenía que cumplirse. O sea, muchas veces nos cuesta, mis amados, entender esa justicia. Nosotros vemos aquí un pequeño ejemplo de un rey que la palabra de Dios lo llamó conforme al corazón de Dios. Un rey que tenía una integridad única, una fidelidad única. Bueno, de hecho compuso tantos salmos que usted puede ver que él compuso estos salmos siempre mencionando la ley de Dios. Siempre, acuérdense que en el Salmo 51, ¿se acuerdan que en el estudio pasado vimos como él decía que lo perdonara, que le regresara el gozo de su salvación, ¿verdad? Él decía en el verso de esos salmos, dice en el 19, cuando él escribe el 19, él dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero en uno de esos dice, líbrame de homicidios, porque él sabía que nuestra carne siempre vamos a pecar. Pero cuando nosotros ponemos la ley, la recordamos, roguémosle al Señor que le escriba en nuestros corazones, así como le escribió en el monte Sinaí, le escribió en piedra, la puede escribir en nuestro corazón, la puede escribir en nuestra mente, porque es tan importante que nosotros recordemos esa ley, para que nosotros entendamos cuál es la justicia de Dios. Si el rey siendo ungido no le perdonó, o sea, sí le perdonó el pecado, pero aún así le hizo justicia en cuanto a su pecado, lo mismo nos va a pasar a nosotros. Recuérdense que el Nuevo Testamento dice, y os haré reyes y sacerdotes, ¿verdad? Pero al hacernos reyes y sacerdotes tenemos todavía que estar envueltos en la palabra de Dios de tal manera que dice, nos hará reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es nuestro motivo, esa es nuestra función. El que nos llame rey y sacerdote, hermosísimo. ¿Pero para qué? Pregúntate, ¿para qué el Señor te hace rey y sacerdote? Pero es para que entiendas su justicia, para que entiendas su palabra, para que anuncie las virtudes de aquel. Cuando el Señor le dice en 2 Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo, y eso es lo que nos dice el Señor, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Qué piensa usted, estimado oyente, si usted nunca ha oído de Jesús? Yo ahora le digo que vino un día el Señor Jesús aquí a la tierra para remitir. Me voy a poner primero yo porque pecadora soy yo y aquel que oye que es pecador, para remitir nuestros pecados en esa cruz. Y lo que Él quiere es que vivamos una vez porque esto va a pasar, vamos a ser transformados. El Señor quiere que a pesar de que nosotros pequemos, tengamos a bien reconocer nuestro pecado, porque Él ya lo remitió. Él ya sabe. Así como Él mandó a Natán, sin estar presente en los pensamientos de David, Dios le hizo conocer su justicia a través de todo lo que Él había hecho. Le dijo claramente y como una historia. Ahora yo te presento la historia del rey David. Yo no sé, mis amados, cuánto ustedes pueden llegar a la conclusión de qué es la justicia de Dios. Nunca se asombre. Mire, dice que si el juicio empieza por la casa de Dios, Dios lo hace para que nosotros seamos salvos en Él. El Señor en este mensaje de hoy quiere instruirnos y hablarnos acerca de su justicia. Hay muchos versículos que hablan de la justicia de Dios,
Yo me enfaticé en la historia de David, porque en él pudimos ver que toda esta escritura que es útil para enseñar, nos enseñó acerca de la vida de él, cómo lo corrigió, cómo lo redarguyó y cómo lo instruyó en justicia. Que sea nuestro ver, que sea nuestra mente alineada a la justicia de Dios. No se sienta mal cuando el Señor lo castigue, porque muchas veces merecemos eso y merecemos más. Pero cuando estamos ya en el Señor, cuando ya estamos en esa justicia de Él nos puede redarguir de todo pecado, reconocernos y humillarnos. Lo único que usted tiene que hacer es reconocer su pecado. Y hay un Dios fiel, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo? A través de su Hijo Jesucristo. ¿Quién lo va a hacer para que usted se redarguya? Va a ser el Espíritu Santo, que le traerá a memoria, así como Natán trajo a memoria a David lo que había hecho. Ahora el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Yo les invito, mis amados hermanos, que estudien, que analicen su vida y que se pongan a cuentas con Dios, porque el Señor no tarda en venir y hoy es el tiempo en que nosotros tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Instruyéndonos en su palabra. Instrúyase en su palabra. Toda ella es útil. Toda ella es útil, desde el Nuevo Testamento desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Hay unas cosas que en los futuros programas vamos a hablar qué pasa con esos que no se instruyen en la justicia de Dios. Es muy triste, va a ser muy triste, pero es justo y necesario, porque en estos tiempos, miren, para un pastor se le hace difícil atacar el pecado, porque ahora estamos acostumbrados a que nos endulcen el oído, haciéndonos sentir bien. Para un pastor es difícil apuntar el pecado, aunque esté en la Biblia. Para Dios no es difícil apuntarlo, porque es su palabra. Para un pastor es porque nos hemos como ido acostumbrando a lo que es pecar. Nos hemos ido adaptando al pecado del mundo y Dios no quiere, Él nos quiere sacar de este mundo para ser un pueblo instruido en justicia. Y yo no le digo que va a ser fácil, no es fácil caminar, pero con la ayuda del Señor, Él manda, Él tiene ángeles y uno le ruega, Señor, mire, yo hoy en la mañana oraba y Dios le puso límite al agua. Las potencias de las olas de las aguas son inmensas, pero Dios le puso un hasta aquí y lo dice su palabra. Si Él puede dominar esa agua que podemos ver, porque no vimos cuando el Señor Jesús le puso paro a la tormenta, si Él puede dominar esa agua, puede dominar nuestra vida, puede. Lo único que quiere Él es que le creamos, que nos sometamos, que oigamos cuando la palabra nos hable, cuando Él hable hoy. Y como les dije, habla a través de los pastores, habla a través de su palabra, habla a través de las alabanzas, habla a través de cualquier siervo. Yo le animo a que usted vaya a una iglesia y no vea los pecados de los demás, no los vea, porque sabe que el ejemplo a seguir es Cristo Jesús. Ni el pastor es ejemplo a seguir, ni su hermanita, ni la esposa del pastor, ni el que lleva la alabanza, él no es su ejemplo. Su ejemplo es Cristo el Señor, el que no cometió pecado. Allí refléjese usted. Dice que tenemos que llegar a la estatura de Cristo. No deje de congregarse. El Señor animó a través de su palabra, no dejar de congregaros. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios pone dones en todo usted. Y usted puede decir, no, pero yo ¿para qué soy buena? Usted no lo sabe. El don que usted tiene no lo puede usar para su hogar. No. El don que usted tiene, dice la palabra del Señor, que es bueno
para usarlo en su iglesia. ¿Dónde va a florecer usted? En la iglesia. Déjeme le pongo un ejemplo muy claro y que muchos creo que hemos visto esto. Imagínese por un momento que usted va a asar carne y usted pone el carbón a encender, ¿verdad? En lo que usted está encendiendo el carbón, empieza a echar humo, brilla así y luego hace un fuego, ¿verdad? ¿Con qué hace el fuego el carbón? Con todos los que están juntitos. Y si por algo un carboncito se va hacia un lado, ¿qué pasa con ese carbón? Se apaga. Lo mismo le pasa a usted y me pasa a mí. Si yo me aparto de donde está el fuego del Espíritu Santo, me voy a apagar. Porque el don no es para usted, el don es para glorificar el nombre de Cristo. Yo les animo de verdad en esta hora a que usted tome en cuenta la justicia de Dios, porque aún pudiendo hacer lo bueno, dice su palabra, y no hacerlo es pecado. Y les animo, ore por su pastor, ore por la iglesia. Si no tiene una iglesia, ore que Dios lo guíe para esa iglesia y Dios lo va a llevar a ese lugar donde usted va a crecer. Gracias por estar con nosotros y permítame orar. Ay, Padre Santo, primero, Señor, yo quiero pedirte perdón, Padre, por no haberme asegurado de haber apagado este aparato, Señor. Señor del cielo, que nada, Padre Santo, pueda obstruir el mensaje de tu justicia. Padre, ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a reconocer que tú eres el justo, Señor. Uno, Señor, de tus atributos es la justicia, pero también uno de tus nombres es el justo. Padre, muchas veces, Señor, como pueblo, se nos hace difícil entender esa justicia, Señor. Pero hemos visto con el ejemplo de tu rey David, aquel conforme a tu corazón, Señor. Cometió un pecado en tres, como lo enseñamos y nos hablaste la última vez. Padre, así nosotros necesitamos esta alianza. Perdónanos, Padre, porque dejamos tu palabra hecha a un lado, Señor. Perdónanos porque nuestros padres no supieron leerla y aprender de ella para guiar, Señor. Ahora yo te ruego por este tiempo, yo te ruego por estos padres, que ellos puedan sumergirse en tu palabra para ellos poder guiar a tus hijos, Señor. Cuánto supiéramos nosotros si supiéramos, Padre, tu palabra como lo sabía el pueblo, como lo sabía tu rey David, que al robar un buey o al robar una vaca se tenían que reponer 5 y 4 veces, Señor. ¿Cómo no caminaríamos en tu justicia? ¿Cómo has tratado con tu pueblo enseñándolo? Por hemos estado dormidos, Señor, como decimos en nuestros países, en nuestros laureles, y no hemos despertado, Señor. Levántate y despierta, dice tu palabra, tú que duermes. Padre, levántanos, Señor, en tu palabra, Padre. Levántanos, despiértanos, sácanos de las cuevas como sacaste a Lázaro, Señor, para que proclamemos tus virtudes, para que proclamemos tu verdad, para que proclamemos tu justicia, para que proclamemos, Señor, que tú ya vienes y que el tiempo está corto y que anhelas, Señor del cielo, que todo hombre sea salvo, Padre. Padre, levántanos, saca a aquellos que tienes que sacar, despierta a aquellos que tienes que despertar, Señor. Sácanos, Señor, de esta esclavitud, así como sacaste, Padre Santo, al pueblo de Egipto. Ahora vivimos en un diferente Egipto, Señor, lleno de vicio y de perdición, Señor. Y mandaste a tu Hijo como Redentor para sacarnos de este lugar y mostrarnos tu justicia, Padre. Ayuda, Señor, ayúdanos, Señor, y danos algo. Danos un ángel que nos detenga como tú detienes al gran mar, Padre, y digas, hasta aquí puedes llegar. Cércanos como un redil precioso, Señor. Ponnos adentro de este redil reconociendo que solo hay un pastor
aquel que cuida por sus ovejas, aquel que cuida y guarda sus ovejas. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu justicia, Señor. Y gracias porque aun cuando no le entendemos y tú nos castigas, tú estás pronto y listo, Señor, para hablarnos hoy. Gracias, Padre. Gracias por esta radio. Gracias por Canelita. Te pido que tú seas de bendición, Señor, llevando esta palabra donde tenga que llegar. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, estas cosas. Amén y amén.